Bueno, ahí vamos. Vamos a estudiar en esta mañana en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11. Rogamos al Padre Jehová en el nombre del Señor Jesús. Envíe el Espíritu Santo para que todo lo que diga esta sierva sea solo tú y no ella. Enseña la palabra al que está aquí, al que escucha el audio, que cada uno de nosotros al terminar la predicación seamos Jehová en el nombre de Jesús, diferentes de como hemos venido. La sangre de Jesús cubra este lugar, cubra a cada uno donde se halla. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Dice la palabra en Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Jesús está a la puerta, el corazón de un cristiano está ilusionado, más que ilusionado, seguro, en esperanza de que el Señor está muy cerca por todas las señales, por todas las cosas que están sucediendo. Sabemos que la palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá que estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro dejado, haciendo Dios claridad sobre que en alguna parte del mundo estará de noche y en la otra parte del mundo estará de día. Deseamos que el Señor vuelva, dice que los santos de Dios aman su venida, y la palabra, toda la Biblia termina con ven, Señor Jesús. Deseamos que el Señor vuelva, es el deseo de un corazón cristiano, de una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de desear que Jesús venga, lo que sigue después es estar con Dios por toda la eternidad. Sin embargo, la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice a Dios que Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Esta mañana estudiamos los proverbios. Los proverbios son, como toda la palabra de Dios, preciosa, preciosa y santa, pero no son de interpretación personal. Ninguna parte de la Biblia es de interpretación personal, y mucho menos los proverbios. Rogamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo esta mañana que toda interpretación que hagamos de los proverbios la haga Él y no nosotros. Así que dice la palabra, el peso falso es abominación a Jehová. Dios es un Dios que es verdad. Nuestro Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto, como dice el salmista, nos ha hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad hasta lo más intrínseco de nuestro ser. Dios escruta corazón y riñones. A Dios no le gusta la falsedad ni la mentira. Dice la palabra en el Apocalipsis, en el 22:15, ya terminando la palabra, el último capítulo de la Biblia, tal vez en casi todas las Biblias sea la última hoja, de pronto en unas de letra muy grande alcance a ser la hoja anterior, pero creo que en todas es la última hoja. Así que Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No el que ama va a ir al infierno, sino el que ama hacer mentira y hace mentira. O sea, esa frase va unida al que ama y hace mentira, la gente que le gusta la mentira y le gusta el engaño. Ahí regresando a Proverbios 11, dice el peso falso es abominación a Jehová. Nosotros vamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el verso 6. Recordamos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios, es nuestro Dios. Así que dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús, Dios es la verdad. Así que Dios abomina el peso falso. Y lo que vamos a tener nosotros el día del juicio, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera y luego vaya a un juicio. ¿Será que nos pesen, que Dios nos mire y en balanzas de justicia
y entonces lo que sea falso y mentiroso no le agradará a Dios. El padre de la mentira y del engaño es Satanás, y muchas personas viven en la mentira y en el engaño. Dice la santa palabra de Dios: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A Dios le agrada lo que es exacto, lo que es verdadero, lo que es recto delante de Jehová. Estamos en un momento de comprar alguna cosa, como comprar una tela o comprar algo que sea pesado en balanza o medido con metro, o incluso un líquido en alguna probeta o pipeta o cosas que se puedan marcar mililitros y demás. Nosotros entramos en una discusión allí con alguna persona y decimos: es que esta tela no mide el metro que yo quiero comprar. La persona dice que sí mide el metro. Dice: ya puedes sacar un metro falso o yo llevar un metro falso, y entonces estaríamos en una discusión. Incluso a nivel comercial existe en el mundo un metro universal, un peso universal, y las leyes que vienen los de el gobierno a través de sus ministerios, y caen a los negocios y miran las pesas y están correspondientes a lo que es ese metro universal. Tú tienes una opinión sobre todo, y una opinión sobre tu propia vida. Cada uno de nosotros tiene una opinión sobre nuestras vidas, y cada uno tiene una opinión sobre la vida de los demás. Cuando vimos por primera vez el Evangelio, Dios nos habló de que teníamos que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, narrado ahí en el Evangelio según San Juan, un hombre viejo llamado Nicodemo va de noche a Jesús para preguntarle cómo de heredar la vida eterna. Jesús, palabras más, palabras menos, le resume ahí en Juan 3, Evangelio según San Juan, en el 3:3: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que más desea un cristiano es ir al cielo, y ningún cristiano irá al cielo si no nace de nuevo. Nosotros hablamos de nacer de nuevo, y ahí allí en Juan 3 un hombre viejo. Este hombre viejo dice: ¿cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? No, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La Biblia, para incluso el que tal vez está aquí o escucha el audio que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos dice en Romanos 10, en el verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, pero Jesús es el Señor, la palabra dice que muchos lo dicen cosas de labios, pero no de corazón. Exactamente la palabra dice: este pueblo me honra con su boca, mas su corazón está lejos de mí. Al decir yo que Jesús es el Señor, estoy refiriéndome a un término. El término Señor es aplicado a muchos señores en este tiempo, que de señores no tienen nada. Pero el término Señor que habla aquí la Biblia era aplicado a los que tenían esclavos. Entonces era aquellas personas que decidían por las otras, porque compraban hombres o mujeres y los ponían a su servicio. Y esos hombres y mujeres no tenían ninguna opinión ni ninguna decisión, sino que estaban sometidos a sus señores. De una manera voluntaria, porque como dice la palabra y en Apocalipsis 3:20, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Dios golpea, pero no empuja. De una manera voluntaria le dijimos a Jesús que fuera el Señor de nuestra vida. Entonces dice aquí la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero al decirle al Señor que escruta corazón y riñones, le estábamos diciendo que nosotros ya no íbamos a ser más nosotros, sino que sería Él en nosotros. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Jesús se levantó de los muertos, ganó para nosotros, con ese levantarse de los muertos, la salvación.
y la selló con que el Señor Jesús dice que iba a enviar uno igualito al mismo con el Espíritu Santo para que Él estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú tienes una opinión sobre ti, una opinión sobre alguien, yo tengo una opinión sobre mí, otra opinión sobre alguien. Podríamos entrar en discusiones, que la Biblia dice que no entremos en discusión con ninguno, que no aprovecha para nada. Entonces lo que sabemos es que solo hay alguien que sabe la verdad y esa verdad es Dios. Llegaste a los pies de Jesús y te resistes día con día. Te resistes de tal manera que tu corazón está entranchado, como allí ensañado en que tú estás en la verdad, que tu casa está en la verdad, que tu opinión es la verdad y que tú puedes acomodar el cristianismo a ti y que tú ya lo acomodaste y que tú estás bien. No hay problema, no entramos en discusión con nadie. Solo que sepas que hubo atalaya que te repitió una y otra vez, no porque este atalaya quiera, sino porque la misma palabra dice, es como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Cuando alguien está separado de otro alguien, se han discutido algo, están separados. Nosotros nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Pecado es estar separados de Dios, o sea, hacer lo que nosotros queríamos, nuestra casa hacía lo que quería, vivieron como quisieron, tenemos unas vidas, cocinamos, arreglamos la casa, entramos, salimos, opinamos sobre toda cosa que existe en el mundo como nos enseñaron en nuestras casas. Y seguramente los de nuestras casas jamás recibieron a Jesús, ni hicieron lo que a Dios le agradaba. Entonces todos estábamos, desde el momento en que Adán y Eva pecan, separados de Dios. Nacemos pecadores. Toda opinión, toda idea, todo actuar, todo entrar, todo salir. Cuando dijimos que Jesús era el Señor, nos compró totalmente y renunciamos a todo argumento y a toda altivez. No queremos hacer nada como Dios dice y sin embargo quiero que hagas el ejercicio y quiero que lo hagas en el nombre de Jesús. De ver tu hermano que está al lado, tu hermano que está al otro lado y si puedes voltear la cabeza, así descubrimos contra quién nos estamos enfrentando. Entonces, de una vez, todos los que puedas abarcar y mirar en esta mañana. Y respóndete, esto no es un juicio, es un ejercicio que estamos haciendo. ¿Tú crees que la persona, tu hermano, es la misma que cuando llegó el primer día? O sea, tratas con esa persona y es exactamente la misma que llegó el primer día. Qué raro, ¿no? Qué raro porque se supone que esa persona nació de nuevo. A mí el ejercicio me queda un poco más fácil porque pues a todos aquí yo los conozco desde el primer día que se convirtieron. Entonces yo los miro y digo, qué horror, Señor Jesús. Ha sido una lucha infinita de decirte que tú no estás en la verdad, que la verdad es ¿quién? Cristo. Que cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tu vida fue entregada voluntariamente a Él y que la verdad no es la que tú me dices ni la que yo te digo, sino la que está en la palabra, porque la Biblia misma dice que tú al nacer de nuevo, Dios te escribirá las leyes en la mente y corazón, como dice Jeremías 31:33, yo les escribiré las leyes en mi mente y corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pronto aparece el profeta Jeremías y entonces le toca predicar en un tiempo tremendo. Jeremías abarca muchos reyes de corazones duros. Así que Jeremías empieza predicando siendo un niño y le dice a Dios justamente eso, como yo era un niño, tú me sedujiste y yo estoy acá predicando el evangelio porque tú quieres que yo predique, dice Jeremías. Y el Señor le dice en Jeremías 1:6, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño, dice Jeremías. Y me dijo Jehová, Jeremías 1:7, no digas soy un niño porque a todo lo que te enviarás tú y dirás todo lo que te mando.
Así que Jeremías comienza su ministerio y es un ministerio tremendo, porque trata con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como toda la humanidad, era dura cerviz. Entonces Jeremías venía y les decía, esto no es así, esto va a acontecer así. Y ellos eran allí ensañados en su argumento y su altivez. Y le refutaban sobre todo el hecho de que Jeremías todo el tiempo dijo que Dios se desagradaba en ellos completamente y que los iba a destruir, que Dios iba a acabar con ellos, que iba a venir un pueblo superior y los iba a someter y que Jerusalén sería destruida. Palabras más, palabras menos. Jeremías todo el tiempo les dijo, ustedes no le agradan a Dios, ustedes no le agradan a Dios, ustedes no le agradan. Así que vino un reinado, vino otro, le pegaron, lo lanzaron en una cisterna y al final se cumplió toda la palabra que Jeremías había dicho, pero Jeremías entendió la profecía que tenía que decir con suavidad. Y cuando la profecía es cumplida de una forma áspera. Entonces, después de Jeremías viene el libro de las Lamentaciones, un poema precioso. Y ese libro de las Lamentaciones viene con las letras del alfabeto hebreo, 22 letras. Entonces, como decir la A, entonces así empieza la A, el versículo siguiente la B, la C, la D. Y como había versículos más amplios, está un poema hecho por Jeremías. Entonces algunos tienen 44 y los otros tienen 66, porque él volvía y repetía las letras del alfabeto. Es una cosa muy linda aún para la literatura, este dolor, este lamento de Jeremías. Cuando Jeremías ve cumplirse la palabra, él es el que más llora. Yo jamás he visto caer un hermano en Cristo en el infierno y alegrarme. Ha sido un dolor tan terrible que ha marcado momentos de mi vida y cambiadolos. O sea, cuando una persona se ha perdido, como sucederá con todo el que permanece soberbio y altivo contra Dios. Todo lo que tú haces no le agrada a Dios. Se te ha dicho de todas las formas, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura. Entrégate a Jesús, dile a Jesús que sea el Señor y salve. Yo ya lo hice. Tú dejaste entrar a Jesús y luego cerraste todas las puertas, como el que invita a un amigo a su casa y le dice, esta casa es como si fuera tuya, ahora tú eres el dueño de la casa, pero cuando éste empieza a caminar por todo, le cierran todas las puertas. Acá no puedes entrar, no puedes entrar, no puedes entrar. Hasta que el amigo dice, en este lugar yo no me siento bienvenido. Así que el Espíritu Santo se contrista. Es que nosotros en nuestra casa hablamos así, nosotros pensamos así, mi mamá es buena, mi papá se salvó, y yo digo, uy, cada concepto es tan lejos de Dios. Una lucha constante contra la soberbia y la altivez. Y al final, quizás yo no lo vea, pero pues lo que esté, porque yo tal vez me haya ido con Dios, o quizás sí lo vea, tú en un féretro y yo diré, se fue al infierno, porque permaneció en su argumento y su altivez. Y su familiar me mirará deseoso de que yo diga que aquella persona está en el cielo y yo solo podré decir, ¿qué hora es? O está lloviendo afuera o algo así. No diré nada más. Pero hoy es día de salvación, hermano. No porque tú quieras a tu mamá con tu amor eros o tu amor filios, tu mamá va a ir al cielo. Tu mamá jamás irá al cielo si no nace de nuevo. Y tú estás ahí para apoyar, para hacer barra, para decirle, mamita linda y preciosa, sigue en tu maldad que tú vas a ir al cielo porque es que eres mi mamá. Y cuando ella vaya al infierno, luego tú no habrá nada que hacer sino recordar que hubo profeta, que insistió, que rogó, que suplicó, porque no era el profeta, sino Dios a través de ella, como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Tú te puedes amontonar maestros que te digan lo que quieres oír. Puedes volverte bautista y decir que la salvación no se pierde. Pero la Biblia, que es la única autoridad, nos habla claro en Mateo,
No es una interpretación de Juan, no es una interpretación de Pedro, ni es el Antiguo Testamento, ni es la ley, sino que es el Señor Jesús en el Sermón del Monte diciendo claramente, de alguna u otra forma, la misma palabra que significa, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si Jesús es el Señor, haces la voluntad del Padre y no la tuya. Dios dijo, no chismearás y no chismees. No chismees ni desde el lugar donde estás sentado, ni por la calle, ni por el camino, ni en ningún lugar. Pero es que en mi casa nos gusta el chisme. Tú puedes decir lo que quieras, pero tú tienes que nacer, ¿qué? De nuevo. Al punto tal, hermano, en Cristo, que nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo. Porque si tú me preguntas cómo está vestida la gente hoy, no lo sé. No estoy chismeando en medio del pueblo. Hay que preguntarle al que va a ir al infierno, al chismoso del lugar que está pendiente de si lloraron, si entraron, si salieron, si hicieron, si no sé qué. Porque es que en nuestra casa somos muy pilos. Y digo, sí. También dice la palabra, los cretenses, malas bestias, siempre ociosos, ¿cierto? Entremetidos, montones de cosas. Gente que también permaneció en qué? En su argumento y su altivez. Empezamos a Mateo, la versión de nuevo de si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación no se pierde, dice algunos con versículos del libro de Romanos. Si hubiera que sacar Romanos de la Biblia, no pasaría nada. No podemos borrar los evangelios. Obviamente que el libro de Romanos es el mismo inspirador que es Dios y la palabra que no se contradice. Pero no se puede sacar de contexto un versículo sin entender que una persona que dice que ha nacido de nuevo, que es salva, jamás nació de nuevo. Ella puede decirlo con la boca, pero su corazón está lejos de ahí. O sea, yo nunca quise hacer lo que dice la Biblia. Yo siempre hice lo que yo quería. O sea, yo hice lo que yo quería. Sacaré solo un versículo de la Biblia, así sueltico. Vamos a buscarlo ahí en Primera de Corintios, hermano en Cristo. Versículo así sueltico. Entonces, Primera de Corintios, en el capítulo 6, el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra versión. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el nuevo nacimiento en otra versión. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces podríamos decir, ¿no sabes que el que no nace de nuevo no heredará el reino de Dios? Ahora vamos a parafrasear. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pues salir de la injusticia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Cuando nos detenemos aquí decimos, yo puedo ser machona. Amén, yo puedo ser machona. Porque acá se refiere a los hombres. Y digo, tú puedes hacer lo que te dé la gana, no pasa nada. Porque si tú vinieras a buscar a Dios y realmente escudriñar a su palabra, sabes que una persona machona al cielo no irá. Amén. Ni siquiera has modelado a lo largo de tu vida tu hablar, tu vestir, tu caminar, tu actuar. ¿Amén? Ni siquiera modelar el hecho de que yo soy templo del Espíritu de Dios, soy un hombre, tengo que actuar como hombre, soy una mujer y tengo que actuar como mujer. Qué delicado eso, ¿no? Porque en un tiempo tan peligroso como este, porque es tiempo peligroso, porque dice la palabra que cuando Él fuera a venir sería como en los tiempos de Noé, entonces, y como en los tiempos de Lot, se habían perdido todos, ¿no? Había un sodomismo cual no se puede imaginar. Entonces tengo que venir a la Biblia y decirle a Dios, enséñame a ser una mujer. Yo no soy una mujer para un hombre. Yo soy una mujer primero para ¿quién?
para Dios. Yo no soy un hombre para una mujer. Yo soy un hombre primeramente para Dios. El apóstol Pablo es un hombre que era viudo, que no sé qué, cada uno diga lo que quiera. Yo lo que leo en la palabra es que Pablo no tiene esposa. Pablo dice, yo quisiera que todos fuesen como yo, pero pues cada uno tiene su don. Entonces, algunos jamás han salido de la carnalidad, de la fornicación, de la pornografía, de montones de cosas, y dicen que son como el apóstol Pablo. Y yo digo, ¿pero en qué? Pablo era un hombre recto, santo, sin concebir el pecado en su vida porque ha nacido de nuevo. Y entonces también dicen esa misma palabra, el que es mejor casarse que estarse quemando. O sea, es una palabra que cada uno dirá. Entonces tú dices, yo soy como Pablo. Yo digo, no ofendas al apóstol Pablo. Dice, ni los afeminados. Ninguna persona machona, si es mujer, y afeminada si es un hombre, irá a la patria celeste. Día de la vida, Dios nos regala un niño, sangre de Jesús cura. Así que ese niño llega a nuestra casa, el momento en que llega a nuestra casa, yo no tengo esposo, y quizás mi hijo, la sangre de Jesús cura. Así que yo pues tengo un papá y aprendí a llamar a mi papá, papá, la sangre de Jesús cura. Y tiene como el ver un papá hasta que Isaac cumple como 13 años que mi papá se va con Cristo. Pero pues Isaac no tiene un papá con una mamá como en un hogar en orden. Pero tú sí naciste de un papá y una mamá, Isaac igual, pero pues ellos lo votaron, entonces ya no tiene papá ni mamá y yo vengo a ser la mamá de Isaac. Pero tú naciste en un lugar donde hay papá y mamá. Pero tu mamá tomó el lugar de hacer de papá y mamá y actuaba machona y de todo, violando toda ley de Dios, sangre de Jesús cura. Algunas incluso sin divorciarse ni nada, en una casa son el papá y el papá y la mamá, sangre de Jesús cura. Qué desórdenes tan grandes, pero desórdenes que prueban que esas personas jamás que nacieron de nuevo, nunca naces de nuevo. Y enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque el pecado se transmite así, a ser machones, las mujeres y los hombres a ser afeminados, sangre de Jesús. Entonces creces siendo delicado, y delicado a tal punto que eres alguien con quien no se puede tratar, eres alguien que eres una niña en un cuerpo de hombre o eres un hombre en un cuerpo de mujer. Así que sales a enfrentar un mundo como si fueras un hombre y es delicado. Tienes que nacer de nuevo. No, yo no voy a nacer de nuevo, si es que ese es mi logro. Las mujeres no lloran, facturan. Ese es mi logro. Yo aprendí en la vida de mi casa que yo lo puedo hacer. Digo, tremendo. Cuando vine yo a los pies del Señor Jesús, no vengo de una casa cristiana. No tengo esa bendición. Pero mirando a los que vienen de casas cristianas, entonces digo, no tengo esa maldición. Porque les enseñaron a llamarse en cristianos, pero los hechos fue otra cosa diferente. Acá decimos que obedecemos la palabra de Dios, pero pues no la obedecemos aquí. La que manda es mi mamá y las cosas se hacen como ella quiere y ella se pone brava, y entonces si se pone brava, nosotros no podemos hacer ni deshacer sino lo que ella quiera, lo que son sus conceptos. Para ella es importante el horario, la pared, el vasito, el pocillito, y cada uno haga lo que le dé la gana, entre y salga como quiera, pero los conceptos de ella son estos y están impuestos sobre toda la gente alrededor. Ahora me pongo yo como ejemplo, no con el ánimo de suavizar nada, sino de hablar verdad. Yo vine a los pies de Jesús, no vengo de un hogar cristiano.
Cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador, comprendí el concepto sin siquiera conocer la palabra, porque Dios graba la palabra en la mente y corazón. Y aborrecí hasta lo último de mi casa sin aborrecerles las almas. Nunca les aborrecí las almas de cada uno de mi casa, en su momento la de mi papá y mamá que ahora viven con el Señor. Eran lo más importante para mí, pero sus acciones las abominé de la cabeza a los pies. Cuando Jesús fue el Señor y Salvador de mi vida, me saqué hasta la última gota de esa sangre. No me la saqué en lo físico, pero sí en lo espiritual. Lo resumo así: un día vienes a insultarme, o viene alguien a insultarme, la persona puede decirme todas las groserías haber y por haber, y pues aprendido la palabra que si te pegan en una mejilla ofreces la otra, y que oras por tu enemigo, clamas por él. Pero si quieres ofenderme, creo que no lo soportarías, que tú digas que yo me parezco a mi mamá o a mi papá. Yo no me parezco a ellos en nada, ni en mi forma de caminar. Yo soy ciudadana celestial. Jesús entró en mi vida y me cambió completamente. Así que me pongo de ejemplo para decirte que es nacer de nuevo. ¿Amén? Es ser una nueva criatura. Es ir delante del Señor y arrodillarme delante de Él y decirle: tú serás ahora el Señor de mi vida y yo quiero vivir en la verdad. Yo no quiero vivir más defendiendo todo ese mundo de mentiras heredadas y engaños y demás, de porquería. Me enseñaron a decir: qué delicia la lechona. Eso no está en mi vida, sangre de Jesús cura, porque no está en la palabra de Dios. No me gusta la rellena, porque nadie comerá con sangre, sangre de Jesús cura. Y no me gustan los festejos de este mundo con relación al pecado y a la maldad, porque yo nací de nuevo en virtud de Jesús. Así que responde de nuevo, como dice la palabra aquí: el peso falso es abominación a Jehová. ¿Cómo te ve Jehová esta mañana? No cómo te ves tú o cómo te ve el de lado, sino cómo te ve Jehová esta mañana. O sea, Él tiene el peso perfecto. Cuando nacemos de nuevo, su peso es perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces dice la palabra y en Génesis 3, pues Adán y Eva pecaron y luego vino Jehová Dios y llamó al hombre. Entonces dice la palabra en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ya hay un montón de acciones extrañas y raras, porque dice: entonces Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Y miedo de qué? Esa es la palabra acá. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Jehová Dios le pregunta al hombre y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a, después de hacer las cosas malas, negarlo a capa y espada? ¿Quién te enseñó a mover tu dedo, tu brazo, negar, mentir, engañar? ¿Quién te enseñó todo eso? ¿Me lo enseñó mi mamá o mi papá? No. Sí, ellos lo aprendieron de otros y de otros y de otros. ¿Te lo enseñó quién? Satanás. Porque no se puede servir a dos señores, porque se querrá uno y se odiará al otro. O sea, si yo soy del Señor, el Señor no me enseña ni a mentir, ni a engañar, ni a disculparme, hermano. Es que, no, eso yo no lo hice, falla que y yo, uy, no puedo con eso. Es que no puedo y no puedo. Sangre de Jesús cura. ¿Quién lo dice, pastor, a usted? No. ¿Lo dice Dios de él? No.
Dice la palabra. Y el hombre respondió, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora lo vamos a parafrasear. ¿Qué les dijo Jesús? Que si comían del árbol, ciertamente morirían, perecerían. Si ustedes comen de este árbol, perecerán. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo, empieza a vivir. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a que la gente que no es nacida de nuevo está ¿qué? Muerta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, le dice el Señor Jesús a aquel hombre. Y entonces Jesús le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, ha entrado en ti la muerte, me has desobedecido, quedamos separados, tú haces ahora lo que tú quieres y yo no cuento en tu vida. Es una decisión que tú tomaste. Al frente tienes dos caminos. O yo voy a obedecer a Dios o yo voy a hacer lo que yo quiero en mi vida. ¿Tú haces lo que le agrada a Dios? No, yo no hago nada de lo que le agrada a Dios, porque yo no he leído en la Biblia hartas cosas con esa actitud así. Entonces no sé, entonces yo pienso que no sé qué hacer, digo, pero la palabra dice que el Espíritu Santo está en tu vida. Amén, eso dice la Biblia. Yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador y ahora el Espíritu Santo está en mi vida como un sello. Y al estar el Espíritu Santo en mi vida como un sello, dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos podemos equivocar. El que ha nacido de nuevo no peca. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que oramos, oramos, oramos todo el tiempo. Orar es hablar con Dios. Hablamos con el Espíritu Santo, que es el que está sellando nuestra vida, y le decimos, Espíritu de Dios, obra tú a través de mí, habla, siente, entra, sal. No hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, dice la palabra. Y ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Responde Dios, Génesis 3:11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? O sea, me desobedeciste, volviste a tomarte el control de tu vida y hacer lo que quieres. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo el hombre? Empezó a excusarse y a echar la culpa a los demás. Jesús es el Señor, yo lo recibí como mi Señor y Salvador. ¿Sí? Así que me importa lo que diga la gente. El apóstol Pablo lo dice en estas palabras, si yo viviese de lo que opinan los demás hace mucho tiempo, no sería cristiano, porque entonces ya ahora vivo de qué? De lo que opinen los demás. Todo lo que haces es para agradar a quién, a mí, a la gente, para engañar, para mentir o para agradar a Dios. ¿Qué opina el Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Jesús, tú eres el Señor. Volvemos a Proverbios, el peso falso es abominación a Jehová. O sea, Jehová abomina las pesas falsas, la mentira, el engaño. Jehová odia todo lo que es mentira, hermano. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y no compartirá su eternidad con la mentira y el engaño. Todo tiene un sentido y una razón de ser. Encuéntrala tú obedeciendo al Señor en cada cosa de tu vida. Nosotros no guardamos el sábado. La gente nos trata de encajonar. Entonces la gente dice, ustedes son adventistas. Yo respeto mucho al pueblo adventista, pero pues yo no soy adventista. Ellos tienen un montón de cosas con las comidas, con una mujer allí que es Elena de Juárez. Ahora, ¿qué iba a decir que ella es engañosa o que
no comer como ellos comen sea malo. Bueno, no soy como ellos, no soy adventista. Les respeto su vida porque la Biblia dice, no me meteré con el criado ajeno. Y Dios les tendrá misericordia a ellos y pido que tenga también misericordia de mí. Amén. Porque pues no es una blasfemia alguna cosa que ellos digan y yo agarrarme de ella como si es una blasfemia. La idolatría o si es una blasfemia. Decir que el Señor Jesús es el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, eso sí son blasfemias. Entonces eso sí ya son cosas graves. Con el pueblo adventista no me meto, pero pues yo no soy adventista, ¿me? O sea, yo no tengo en mi vida Elena de Juá y tampoco como comen ellos. Es allá ellos y aquí yo, la sangre de sus corazones. Así que no guardamos el sábado por ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero yo amo el sábado. O sea, yo no amo el domingo porque mi Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ama el sábado. Aún Jesús, en todo el tiempo que estuvo en la tierra, de sábado en sábado, y la palabra en Isaías 66 dice de sábado en sábado. Yo amo el sábado porque está en los mandamientos. Acuérdate del sábado para santificar. Pero yo no guardo el sábado. Yo amo el sábado, me reúno en sábado, porque Dios ama el sábado, se reúne el sábado, y Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces calcula que el Señor me ha comprado con el precio de su sangre. Yo soy su esclava y Él es mi Señor, y yo llego a su casa y le digo, para toda su casa, todos son judíos, y yo digo, es que yo voy a ir el domingo a la iglesia. Ellos no se meterán conmigo, no pasa nada porque pues, haz lo que te dé la gana. Pero no eres como nosotros. Amén. Y Jesús es el Señor. Entonces, mientras estuve en esta tierra, guardó el sábado hasta en su muerte. Y Él es el Señor. Yo amo el sábado. Después de hacer todas las cosas, descansó el séptimo día. Pero es que el séptimo día no es sábado. Llegó la palabra sábado, aparece en toda la Biblia. Pero es que el primer día de la semana se reunieron, ellos se pudieron reunir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Nos reunimos muchos días. Pero no contendemos sobre sábado, por eso no me contiendas. Ustedes guardan el sábado, yo no guardo el sábado, ni soy adventista. Jesús es el Señor de mi vida y a mi Señor le gusta el sábado y a mí también. Punto. Sangre de Jesús cubra. No juzgamos al criado ajeno. Reunirme en domingo es un pecado. Digo, no, pecado es estar separado de Dios. Eso es estar separado de Dios. Reunirte en domingo, no. Hay pecados más graves o separaciones de Dios más graves. Tú puedes hablar con Dios domingo, lunes, martes, miércoles. Todos los días son santos sábados. Todos los días puedes hablar con Dios. Si hablas el domingo, no pasa nada. No entraremos en discusiones que no tienen ningún sentido. Mi marido es mi hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y mi Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es llamado. Jesús caminaba en Israel. Yo he ido a Israel en un tiempo menos religioso que el tiempo en que vivía el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús paró en sábado todos los días de su vida, sus 33 años en esta tierra. Y Él es mi Señor. Amén. Quiero meterme con el domingo. No se puede reunir el domingo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Volvemos a repetirte. Encuéntrate con el Señor. Yo no le veo problema a comer rellena. Tranquilo, tú come lo que quieras. Entra y sal como quieras. Ahora, invita a Jesús a que se siente contigo con pedazos relleno. Es el Señor. Él es el Señor. No lo veo a lo largo del ministerio en ninguna parte decir... y luego Jesús se reunió con los discípulos y hicieron una picada y de rellena. No lo veo. Entonces, no. Sangre de Jesús cura. Ahora, eso salva o no salva. Pecado es estar separado de Dios. Salva que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de tu vida, es el Señor. Trata con Él. Eso es lo que te condena. Que no tienes un trato real con el Señor. El Señor abomina la mentira, hermano.
El peso falso es abominación y es abominación todo mentiroso y todo falso. No hay cosa más desesperante que la falsedad. Un día predicamos en la iglesia, hermano, es que no hay que, si cogemos a gritar como unos locos, Dios es un Dios de orden y no desorden, sacamos hasta los ángeles de los lugares y tú llegas a este lugar y finges. Cuando pronto entras a la escalera recuerdas que aquí no hay que gritar, en tu casa gritas como verdulera, sangre de Jesús. No seas hipócrita, hermano. Mejor que grites porque has adicionado un pecado más a tu vida, que es que la hipocresía, y no está el hipócrita delante de Jehová. Vengo a fingir aquí. Ay, a Dios no le gusta la gula. A Dios no le gusta la gula. Ay, es cierto que estamos en la iglesia, yo no quiero esto y no quiero que gula. No mentemos. Si a Dios no le gusta la gula, menos le gusta el hipócrita. Menos le gusta el engañoso. Menos le gusta el falso. Por eso Jesús lo resumió, palabras más, palabras menos. Ninguno que no nazca de nuevo verá el reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Decirle a Jesús que entre en tu vida y amarlo. El que me ama, dice la Biblia, mi palabra guardará. O sea, cuando amamos al Señor, lo recibimos como Señor y Salvador. Queremos hacer las cosas a la forma de Jehová, no a nuestra forma. Y para saber cuál es la forma de Jehová, escudriñamos las Escrituras. Pasamos tiempo con el Señor sabiendo que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más lo que el Señor nos dice que nosotros hablar un poco de rezo. Jesús dice, y cuando oren no es que aquellos creen que por su palabrería tú hablas un montón de cosas y no escuchas a Dios. No lees su palabra, no has oído. Los afeminados al cielo no irán. Amén. Cuando estaba en la universidad, entonces estaba en una universidad complicada. Entonces había que correr, había muchas cosas. Usaba un blue jean. Odio ese ser humano. Si algo que odio era ese ser humano. No tienes que hacerlo. Es pecado. Ponerme nada, tú puedes hacer lo que te dé la gana, entonces comer rellena, reúnete el domingo, lo que quieras. Pero si tú no naces de nuevo, al cielo tú no irás. Y una persona que nace de nuevo, Jesús es el Señor. Y el Señor está donde yo esté. Donde yo ande, está el Señor. Así que donde yo esté, para que no parezca muy linda ni muy bella, quiero parecer una mujer, como Él me ha formado. Quiero tener la delicadeza dentro de mi sangre corriendo, hermano. Dentro de mi mirar y mi actuar. Quiero que esté el sentir con que Jehová hizo las mujeres dentro de mi cuerpo. Y tú, yo voy a copiar a la pastora, no te equivoques. Alguno aquí sale florecita. Quiero el sentir de mujer corriendo entre mí. No seas loco, hermano. A ti Dios te hizo hombre. Y que podamos decir, gloria a la creación de Dios a través de ti al hacer un hombre. Hazme un hombre, como dice la palabra. Hazme un hombre leyendo la palabra. Y tú tienes una facilidad que nosotros no tenemos. Y es que Jesús era hombre. Él vino a la tierra en forma de hombre. Eso es hermoso. No ves a Jesús, yo no puedo ayunar. Ay, no, anoche nos trasnochamos. ¿Quién me consuela? Voy a llorar. No, Jesús no era así. Tan especial, tan... Tomó la naturaleza de hombre y obviamente jamás la vituperó porque Jesús no cometió ¿qué? Ningún pecado. No hizo acepción de personas.
Y lo más tremendo que tenía Jesús es que lo seguían muchas mujeres. Imagínate encontrar un hombre, hasta la samaritana, encontrar un hombre, y ese hombre ser el Salvador, la sangre de Jesús. O sea, Jesús es todo menos un afeminado, como lo intentan mostrar en las idolatrías y demás. Jesús era un hombre, sangre de Jesús cubre. Y tú sé un hombre y tú, señorita, sé una mujer, y una mujer conforme dice la palabra, no una machona, y una machona en la acción de poder anular un hombre que es el papá de tus hijos, y tú dirigir toda la acción como si tu esposo no existiera. Hay hombres aquí que incluso no conocen sus hijos, no conocen sus hijos ni sus hijas, pero de gravedad, hermano, en Cristo, que no conozcan a sus hijos varones y los críen que las mujeres. Yo, ay, áspero, todo esto es áspero. ¿Por qué me condenaré? Porque jamás Jesús fue que el Señor. Creo que lo que más hace a un hombre, hombre, a una mujer la vuelve mujer el ser mamá, ¿no? Porque pues ha parido su hijo y entonces es mujer. Pero lo que más hace a un hombre, hombre, es que su esposa lo necesite. Lo necesite en todos los aspectos y sobre todo en el que dice la Biblia. La Biblia dice, tu deseo te llevará a tu esposo y él se señoreará de ti. O sea, un hogar no puede funcionar mientras una mujer no necesite un hombre. Por eso de pronto viene la que no es la esposa, que aunque no es bíblico ni nada, pero esta mujer aparece allí viendo a este hombre como algo que necesita. Y ella ocupa el lugar de la esposa porque la esposa no lo necesita. Antes lo sacó de la casa y luego que lo sacó de la casa tomó su lugar y hizo de hombre y mujer. ¿Cómo terminará eso el día final? Cuéntame tú. Dios decirá tanto eso. Dios bendice las viudas. Por eso la palabra habla tan claro de las viudas en la Biblia. Porque una viuda ha quedado, ¿qué? Desamparada. La necesidad tan grande que tenía esa mujer de un hombre y ya no está ese hombre. Y Dios no tiene por inocente al que se mete con una viuda. Pero es diferente viuda a divorciada y a separada. Amén. Porque de seguro la mujer que han abandonado le hará sentir a ese hombre por siempre que lo necesita y que lo desea y que ya está abandonada. Como la mamá que está abandonada y el hijo la abandona y entonces la mamá está por allá tirada en algún lugar y el hijo siente en su corazón que abandonó su mamá, que su mamá es una viejita, que tiene una necesidad y la abandonó. Y el hombre que abandona a la esposa, que es esposa, que no es machona, a donde quiera que está, volverá a su casa, que dirá, he hecho una maldad terrible, abandoné a alguien que me necesita, que me desea, que va a volver un hombre al que lo sacaron porque la mujer era machona. ¿Amén? O sea, a ti no te necesito acá. Hay mujeres tan astutas que aprendieron a conocer el formar de un hombre y entonces ellas son débiles, pero lo hacen astutas. No son débiles en su esencia ya tienen herencia de machona, pero fingen ser débiles. Hay una allí tan astuta en el mundo que escribió, los hombres las prefieren brutas. Y a eso hace referencia. A que una mujer en la versión que Dios ha hecho es débil. Yo soy tan débil, hermano, en Cristo, que yo no puedo salir a la calle sola. Yo le tengo terror a una araña. Me la enfrento y me la enfrento porque ya digo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, sobre todo cuando está Nalu conmigo. Y nos toca enfrentar algo, yo digo, tranquila, mamita, yo la defiendo, pero orando.
porque no soy capaz. Yo me desubico en la calle espantosamente. Sangre de Jesús cura. Mi marido es mi hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y mi redentor, el Santo de Israel. ¿Cómo abandonas la debilidad? ¿Cómo abandonas lo que no puede hacer las cosas? Amén. Mis hermanas, Dios me las ha regalado. Entonces saben lo débil que yo soy. O se puede subir hartas veces en la noche y decir, está bien, porque soy terriblemente débil. ¿Quién me hizo débil? Dios. Dios me hizo débil. Pero tú no eres de Dios. Te has esforzado en querer ser un hombre. Algunas se esforzaron tanto que ya son lesbianas. Yo lo puedo hacer todo. Venga, yo lo hago. Venga, yo me subo, yo me bajo, yo no sé qué. Bien que te esfuerces si no hay nadie más, como la viuda que está sola. Pero es porque es que viuda. ¿Hay diferencia entre viuda y separada? Una diferencia de aquí a aquí, al infinito, hermano en Cristo. Y Dios tenía una misericordia impresionante de las viudas. O sea, le dolían hasta más, vaya. Que sabía que habían quedado mujeres débiles, capaces de criar sus hijos, muchas cosas. O sea, si hay una viuda, ponla primero en la lista, como algo que ella no va a poder. Yo creé un hijo y mi hijo no tenía un papá, la sangre es oscura, estaba mi papá. Por eso meterse en Conizá tenía una doble acción, ¿no? Se metían con un huérfano, se metían con alguien que mirándola a Dios desde el cielo era débil. Querían aplastar a Isaac, la sangre de Jesús. Algunos quisieron aplastar a Isaac. Mírate en tu casa en la versión que le vendes a tus hijos, ¿no? Delegarle a la esposa. Las mujeres crían hijos, pero los hombres hacen lo que tienen que hacer, o sea, ser el sacerdote de una casa, el que enseña cómo es que se camina en este sendero, hasta el punto tal que una mujer cría niños y niñas y le pega a la niña si le hace algo aquí al niño. Así que hay mujeres criadas con ese concepto, ¿no? De cuidar al hermanito. Un concepto que si un hombre lo tiene claro, se lo transmite a sus hijos. Se lo transmite a sus hijos en el corazón. Esta es la niña. Y la niña no se toca ni con un pétalo de una flor. Es una niña. Jesús es el Señor, así que ha permitido que esta sierva tenga que hacer dos ministerios bonitos. No, es Isaac, es el ministerio. Y luego yo he querido otro Isaac, y es que uno no aprende, ¿sí? Entonces Dios me ha dado a Ana Lu. Qué diferencia tan grande. Siento que son un clon, ¿no? Pero qué diferencia tan grande un niño de una niña. Qué bendición tan preciosa ambos. Pero una niña es una niña. Y un niño es un niño. Un concepto que la vida cambió, destruyó y demás. No sé si aplaudir, el tiempo lo dirá, la vida pasó. Yo tengo un tío que ya no vive donde le correspondió, solo Dios sabe. Mi tío Leo. Así que mi tío Leo tiene 5 hijas. Lina, Lucero, Gloria, Miros y la Negra. Tiene 5 hijas antes de tener a Tato. Tato es el menor entre todas esas mujeres. Digo que a este momento, por la razón que sea, mi tío le tiró a Tato terrible. O sea, debía haber sido el consentido. Luego mi tío tiene otro hijo que es René, a él sí lo consiente un poco más. Yo era el más pequeño.
pero a Tato siempre le tiró terrible. De pronto tratas con Tato y aprendes a ver un poco a mi papá y sangre de Jesús. Pero Tato es muchas cosas, pero algo que no es ser afeminado. Tato es muchas cosas. Tato te abre hasta la puerta del carro. O sea, Tato es hombre porque fue criado así. O sea, a las hermanas, no sé si era el concepto de mi tío, o no sé qué tenía mi tío en la cabeza, pero a Tato jamás lo trató como mujer. Entonces le pegaba, a Tato era el que más duro le dieron. Tato es hombre. El concepto tan equivocado. Ahora, fuimos criados así y seguimos alabando y glorificando algo que deberías aborrecer. No aborreces las personas, pero sí aborreces lo que te enseñaron. Te lo sacas hasta de donde, hasta del cuerpo, como me lo saqué yo. Dios conocía que iba a ser una pastora, Él me escogió como una pastora, algo que es un trabajo muy duro, pero que Dios me lo ha dado. La sangre de Jesús cura. Y me dio un papá, que es la versión de hombre que nadie nunca en mi vida, a excepción de los hombres de la Biblia, la supera. Yo crecí con un hombre en mi casa. Así que mi mamá nunca trabajó. Mi papá era el que trabajaba, la sangre de Jesús. Y crecí con un hombre, hermano, en Cristo, que jamás, es que yo no veo a mi papá afeminado en nada. No tenía el concepto hasta que luego crecí de que eran los afeminados. Que no era solo los homosexuales, sino un concepto que no está en mi mente, de hombres que pudieran jugar con uno y pegarle, igualarse a uno y pegarle y demás. No, mi papá le teníamos terror. Lo más que me hizo mi papá en la vida fue esto. Creo que si hubiera tenido un hombre le habría dado. Porque a mi mamá era horrible, se enfrentaba horrible, y entonces salía y le pegaba a la pared. Nunca la tocó a mi mamá, nunca. O sea, mi papá, el concepto de mujeres era pues con nosotros igual, con nosotros igual. Tú eres igualado o abusivo. Te falta que te compres una peluca para que nos voltees el pelo y nos hagas cosas que uno dice son solo de vieja, de mujer. ¿Y al cielo qué? ¿Cómo crees que ve Dios su creación en un homosexual o en una fémina? ¿Le agradará? Si Dios abomina el peso falso y las medidas incorrectas, lo que Él creó, un hombre, una mujer, es algo que Él no aceptara, sino de la versión que Él lo creó. Esfuérzate y sé valiente. A Josué, el de la Biblia, lo ve llorando ahí en el piso y el Señor entra y dice, mira que te mando. ¿Qué estás haciendo ahí? Párate. Que te esfuerces y seas valiente. A Josué lo manda a pararse derecho. Y pararse derecho no es contender y pelear, eso no lo veo en Jesús. Yo no vi a Jesús agarrarse a puñetazos con nadie. ¿O si tú lo viste? ¿Tú dudas que Jesús era un hombre? Era tan hombre, hermano, en Cristo, que el Señor no abrió la boca mientras lo vituperaban. Amén. Sintió tal terror al final de estar separado de su Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, o sea, hacer lo que a Dios le agrada. No haré lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si la palabra acá, el peso falso es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada todo lo que está en la verdad, lo que es lo justo. Que le dice a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. ¿Qué dice de Job? Has visto a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Amén. ¿Qué dice David? David es un hombre conforme al corazón de Dios.
un hombre conforme al corazón de Dios. Igual, Jesús resucita y a la primera mujer que se le aparece es a la Magdalena. Y ella tiene un pasado encima terrible, pero al momento que conoce al Señor, cambia. Vete y no vuelvas a pecar. Nunca la Magdalena se vuelve a separar de Dios. Así que cuando el Señor Jesús resucita, los mira a todos, porque Él pesa corazones, escudriña corazón y riñón. Ni siquiera Juan alcanzaba el amor que la Magdalena le tenía a Jesús. Escoge a María, a la Magdalena, es la primera a la que se le aparece. Y le dice, ve y diles que he resucitado. Porque al que más se le perdona, más ama, hermano. O sea, el Señor es lo principal en mi vida. No lo ofenderé. No lo ofenderé ni en mis... Si con la gente presente no lo ofenderé, mucho menos en mis lugares secretos o en mi casa. Porque el juicio comienza donde la gente no nos ve en nuestra casa. Allá en tu lugar secreto, quiero agradar al Señor, lo quiero agradar de la cabeza a los pies. Quiero tener un corazón conforme al de Dios, más la pesa cabal. Agrada a Dios. La pesa cabal, agrada a Dios. Quiero que te devuelvas un momento ahí a Apocalipsis, avances, perdón, un poco en Apocalipsis. Apocalipsis 21, en el verso 8, empieza con esta palabra, ¿no? Que es realmente un regalo de Jehová. Dice, pero los cobardes. Entonces, como el mundo ha cambiado todo concepto, entonces le dice cobarde a cualquier cosa. Ay, venga, peleamos, no sea cobarde, y el otro sale a pelear. Es que no puedo quedar como un cobarde. Y digo, ¿bajo la versión de quién? Bajo la versión de Satanás, de la soberbia, el altivez, salga. Así el tipo se acobardó. Y yo digo, bueno, ahora vamos a ver la versión de Jesús. Si te pegan en una mejilla, ofrece la otra. Si tienes un pleito, ponte en paz con tu adversario. Obedecer a Jesús es de valientes. Desobedecer a Jesús es de ¿qué? De cobardes. Y ningún cobarde irá a la presencia de Dios. ¿Ves cómo ha tergiversado Satanás el concepto de cobardía? O sea, un cristiano verdadero lo retan a pelear y no sale, hermano. Ay, vaya, pelee, no sea cobarde. No, se necesita valentía para decir, yo no le voy a pegar a usted porque es que la Biblia me lo prohíbe. La Biblia me prohíbe hacer esto. Usted sus conceptos allá y ni siquiera le diré usted sus conceptos, porque el que le habla a un necio es más necio que contiende con un necio es más necio que el que voy a hablar. Me está viendo el Altísimo. Amén. Es porque el Altísimo me ve que yo no obro de esta manera tan equivocada y errada. Amén. Entonces dice la palabra acá, pero los cobardes. Entonces, cobardía es un término que se aplica en la palabra de Dios al hecho de la desobediencia. El camino ancho y espacioso que lleva al infierno, muchos lo hallan, y es un camino para cobardes, hermano. Para el que es valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de noche y de día para que te vaya bien. Sangre de Jesús cura. Pues el concepto de valiente es obedecer la palabra de Dios. Hay un camino y ancho y espacioso por el que han caminado todos los cobardes. Pero nosotros somos valientes. Y en ese ser valiente no soy machona, sino soy obediente a la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no se apartará de ti este libro de la ley.
sino que meditarás en él de noche y de día, o ser valiente para obedecer la palabra de Dios, para no moverme ni a izquierda ni a derecha de lo que el Señor dice. Pero ¿qué tengo que hacer? Escudriñar las escrituras. Y escudriñar las escrituras que ya han cumplido la palabra que dice en Jeremías 31-33. Escudriñar las escrituras que ya ha cumplido la palabra que dice en Jeremías 31-33. Dice la palabra así, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron. ¿Cuál es el pacto? Entonces el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La pondré en mi mente y la escribirá en mi corazón. Entonces yo soy valiente porque yo voy a cumplir la palabra que ya está cumplida de Jeremías 31-33 en mi mente y corazón. Donde quiera que yo voy, está el Espíritu Santo en mí. Le pregunto que su palabra que ha plasmado en mí obre. Así que ese cuentico de me equivoqué, es que no entendí, es que no comprendí, es saturador de la prueba indubitable de que tú no has nacido ¿qué? Nuevo. En todo me equivoqué, no entendí, erré, es que yo pensé, es el problema que tú pensaste. Es que yo pensé, es que yo creí, es que imaginé, no. Dios me ha escrito porque su palabra es en el sí y en el amén. La palabra en mi mente y corazón. Yo le sería por pueblo, su iglesia amada más que todo. Y Él me será por Dios. Ilumíname qué es lo que yo tengo que hacer. En esta hora, en este lugar, escudriño lo que hay en mí. Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde que me levanto en la mañana hasta que vuelvo en la noche, Jehová, tú eres mi Dios, Jesús es el Señor. Es que yo no sabía que no sabías si tú tienes en tu corazón el Espíritu Santo. Di la verdad. No quise, yo no obedezco. Yo hago lo que dice mi argumento y mi altivez. Yo lo entiendo claro, pero no lo quiero hacer. Yo llamo bueno lo que es malo y malo lo que es bueno porque es tiempo de fin. Y yo no puedo soltar mi cordón umbilical. He puesto la mano en el arado, pero sigo mirando hacia atrás. Señor, queremos irnos contigo, le dicen unos hombres, pero deja primero que vaya y me despida de mí. Jesús dice, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, exacto, para el reino de Dios. Deja, Señor, que vaya y entierre a mi padre y entonces vendré y te seguiré. Jesús le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tú ven y sigue. Jesús es el Señor. Qué mano de argumentos y altivez. Esto no está en la Biblia, hasta ahí no es tan bíblico, sangre de oscura, pero hago un paréntesis aquí. No me eches a mí tu argumento y tu altivez, que yo no. Definitivamente las mujeres callan en las congregaciones. Y si hubiera que avanzar un poco más, las menopáusicas mucho más. Yo no soporto tu vivir en pecado y encima venir a echar carreta, que no quiero ir. Yo no. Consíguete que hay hartos maestros por ahí que te dirían lo que quieres oír. Yo no lo soporto. Digo que la gente tiene al frente dos caminos y escoge el del mal. No me expliques por qué lo escoges. Tú escogiste hacer lo que te dé la gana, haz lo que te da la gana, punto. Ven a la palabra, es tan fácil escuchar a Dios, no quiero oírlo. Entonces, ¿para qué me metes a mí? No vivimos en el tiempo en que tú me puedas meter en una cisterna, ni me puedas apedrear. Entonces, no puedes hacerlo. Si ya avanzamos en la tribulación, entonces vienes y me matas, pero esperémonos ahí.
todavía no puedes hacerlo, entonces no quiero escuchar tus errores, tu argumento y tu altivez. Endereza tu paso, hermano. Arrodíllate y lee lo que dice la Biblia. Y tan sencillo es orando, el Espíritu Santo en ti escudriña lo que el Señor te dice allá adentro. Y voy a enderezar mi paso. A Dios no le gusta la mentira. A Dios no le gusta el engaño. A Dios no le gusta el error y la equivocación. Dios es un Dios al que le gusta la verdad. Entonces vuelvo a dos partes de la Biblia. Entonces una de ellas es 2 Corintios. En el capítulo 10, en el verso 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo me defiendo en esta vida con las armas que no son carnales? Sino sé que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Arma es algo con que te defiendes. Eso es un concepto que sí es universal, ¿no? Esta persona, ¿y venía armada o la cogieron a la mansalva? Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles son? Las parafraseas. Derribando el argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Te predica alguien que muchos días te ha predicado diciéndote que mi mayor batalla soy yo mismo y que lo que no ha crecido en mí ha sido por mí misma y no hay nadie más, ni le echamos la culpa a nadie más. Conceptos que he llegado a entender y que Dios me ha ayudado a comprender, porque está en este mismo capítulo de la Biblia, en Corintios. Entonces dice ahí el concepto, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra malignas fuerzas espirituales que hay en el aire. La verdad es Dios, y se acabó. ¿Amén? Vamos a imaginar una escena que no es bíblica, pero la vamos a ver sin que esté la Biblia. Entonces Pablo va camino a encarcelar a los cristianos y es el mediodía. Y una luz súper brillante que deja incluso a Pablo con problemas en los ojos, ciego, aparece a la mitad y habla una voz que le dice, él se llama antes Saulo, 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 porque me persigues, dura cosa te es darte cosas contra la vida. Ahora lo vamos a ver sin la Biblia metido. Los que están alrededor de Pablo ven la luz pero no oyen la voz. Así que ellos no escucharon nada. Ellos solo dijeron, cayó como un meteorito, un meteorito. Y le cayó a ese tipo y desde ahí el tipo se volvió loco. Ya no es judío y que perseguía a los cristianos y demás, cambió y se volvió loco. Esa es la versión de ellos, ellos no oyeron ninguna voz. Ahora la versión de Pablo, Cristo entra en su vida y la palabra le dice, ve a tal lugar y irá a un judío llamado Ananías y te volverá la visión y bueno, y cambia. Nosotros sabemos la versión espiritual, pero la versión humana es otra. Lo que tú digas, amén. ¿Por qué amén, pastora? Porque yo no me voy a meter con el servidor de otro. Tú puedes decir y dar ley, cátedra, que yo no soporto, es que yo no soporto a Satanás, que Jehová reprende y consuma por la sangre poderosa de Jesús, a quien tú sirves constantemente. Ese es un verso de la Biblia con respecto a Daniel, dicho por el rey Darío. El Dios al que tú sirves constantemente, pero yo lo aplico a hartos impíos. Satanás, el Dios al que tú sirves constantemente, te enseñó a defenderte a capa y no soporto a Satanás, no lo soporto. Sangre de Jesús. No hay verdades absolutas sino en Dios. La versión católica de que el Papa es infalible es de las cosas más herejes que existen.
y más graves. Es que yo dejé las llaves ahí, se lo asegure, ya las dejé. Ay, cállate. Satanás, apártate de aquí, la sangre de Jesús. Pero es que miren las cámaras. Ahí está, yo las dejé. La cámara dice, estamos nosotras sentadas y la cámara dice, lejos de la cámara, se detectan figuras humanoides en la librería. Y no estamos. Que la cámara en lo que si tú ya nos vas a dar cátedra, dinos, ¿qué es lo que pasa? Tú eres el Papa León XV o Leona I. Para averiguar, es que eso es así. Digo, el Padre Santísimo, qué pecado tan grande, sácalo de mi vida. Tal vez esa persona trajo las llaves, las dejó ahí y Satanás las movió de ese cuarto. Tendríamos que ir a Jehová Dios, que es el que es omnisciente y omnipresente, para que diga qué pasó. Hasta la ley del mundo dice eso. La gente es inocente hasta que se compruebe lo contrario. ¿Cómo comprobamos las potestades infernales? Por eso hacemos ¿qué? Silencio. Se arma severa contienda. Es que nadie tiene la razón, hermano. La razón la tiene Dios. Y si Dios está en tu vida, déjale que Él decida sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Y lo sacará a la luz y lo sacará a la luz. ¿Ven? Derribando el argumento y la altivez, dice la palabra, el arma de nosotros. Derriba tu argumento y tu altivez. Es que a un niño jamás se le puede dar comida de la de uno cuando un niño es un bebé. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón. ¿Por qué peleamos? Yo crecí con sopa. Sopa licuada desde el primer día. Y creo que mi hijo es severa sopa. Cuando era pequeño, la gente nos preguntaba con qué lo alimentaba. No es que un niño, es que a los niños, ay, cállate, hermano, cállate. Las cosas, es que esto es así, ay, se lo aseguro que, ay, yo digo, no puedo. Entonces yo me tengo que aplicar. Nada que entra en uno lo daña, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme. Qué diferencia cuando puedes decir, y verdad, ¿no? Porque como estamos en tiempo de fin, Dios me enseñó, Dios me dijo, ¿cierto? Pasando tiempo con Dios, me habló a mi oído. Brillándome delante de Jehová, entendí. Pero es mi parte, yo entendí que debo ser femenina. Es que hay que ser femenino, si David me dice, pero será usted pastora, porque yo soy un hombre. Wilson, Jorge. ¿Cómo les voy a aplicar lo que es mi relación con Dios? Yo tengo que ser femenina, hay que ser femeninos. La iglesia es femenina. Entonces esto se me llenó ahora sí con el camino para crecer. La mano de gays que vendrían aquí. Porque la iglesia es femenina. Es la madre. Imagínate, acabo de inventarme una secta. Y bien poderosa para predicarla. Y la gente la agarraría así. Los que tienen homosexuales, lesbianas, todo. Jesús es el Señor. No, hermano, no te metas con el criado ajeno. Y aprende a bajarte del argumento y la altivez. Y a lograr, hermano, en Cristo entender que Dios murió por las personas en la cruz. Y que si las personas tienen un trato con Él, bien por ellas. Menos mal que no tengo que edificarlas, ni son mi problema, aleluya. Y si no lo tienen y Dios te está mandando, pues tú hablas. Si quieren oír, oyes, y si no oyen, te sacudes.
el polvo de los zapatos. ¿Qué vamos a entrar en discusiones? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Una iglesia que hace la voluntad de Dios, derriba el argumento y la altivez. De pronto paso por algún negocio y dicen, se necesitan meseras o algo. Dijo, de pronto alguna hermana quiera ser mesera, voy a llamar y Jehová me dice así, audible, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sabes qué puede ocurrir en ese lugar. Y esa persona no es trigo limpio. Así que si se hunde en ese lugar como se ha hundido en los otros, pero tú no lo sabes, encontró el camino para echarte la culpa a ti. Así que no te metas. Tantas cosas que en la vida hice y cargué tan duro por no escuchar a mi Señor y Salvador, por creerme en mi argumento y mi altivez hacer el bien que no tenía que hacer. ¿Amén? Y cuando le explicamos a la gente, porque la Biblia dice, ante las canas te levantarás. Carrera que hemos hecho y que hemos decidido, no cometas tus errores. Pero la gente, ¿qué hace? Se tapa los oídos, usa su argumento y su altivez. Y le entra temor. Temor. ¿De dónde salió ese temor? Ya lo vimos al comienzo en el Génesis. Sentimos temor. ¿Cómo vas a sentir temor si tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Fue que ahora ya no la haces? ¿Lo sacaste de tu vida? Es que a mí me da cosa que si yo hago esto, digo, Satanás, ¿es tu Señor ahora? Porque el amor verdadero echa fuera, ¿qué? El temor. Eso dice la Biblia. O sea, si estamos obedeciendo a Dios, pues no sabemos cómo sucedan las cosas, pero lo haremos como Él dice, a la manera de Jehová, a la forma del Señor. Termino allí, no puedo avanzar otro versículo, hermano en Cristo, trata de ser juiciosa. Entonces dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Vete a tu casa y medita ese proverbio, porque si te predico los otros versículos, llega el 2026. Y creo que con este nos quedó más que suficiente. Habla verdad, sé verdad. ¿Cómo sé que soy verdad? Si haces lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sé? Entonces, ahora mi cátedra será decirle a la gente lo que Dios le agrada. Mire, Señor, si eres hombre, si eres mujer, mire, Señor, lo que a Dios le agrada es que usted sea femenino. Está loco, hermano, cada uno tiene una ¿qué? Una relación con Dios. Tú predica la palabra, tú dile a la gente lo que la Biblia dice, pero el resto será la relación de la gente con Dios. Entonces, no hay que celebrar Navidad, no hay que celebrarla, sí hay que celebrarla, no, cada uno entra y dice cada cosa, cada argumento y cada altivez. Luego que no salimos del argumento de la altivez, sino que nos aprendimos que hay que salir del argumento de la altivez. Entonces lo aplicamos a todo el mundo, todo lo que Dios nos dijo. No es así, hermano. No hay que meterse con el servidor ajeno. Y eso dice la palabra, van Pedro y Juan. Jesús le va diciendo a Pedro todas las instrucciones, voltea y ve a Juan. Y Pedro pregunta, ¿qué será de este? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿Tú qué? Tú sígueme, ¿tú por qué te metes con los otros? Cada uno obedece al servidor que es su servidor, que es Dios. ¿No conoces de Dios? Te enseño, ¿qué dice el Señor? ¿Quieres algo más que te enseñe? Yo soy como Gemini. ¿Le sirvió hasta ahí o quiere que le colaboren más? Le puedo colaborar en más. Pero si no quieres que te colabore, no pasa nada. Padre Jehová, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Te pedimos de todo corazón que la grabes en nuestra vida, Dios mío, en la palabra que es la base de nuestra salvación, de
de nuestro llegar a la patria celestial, enséñanos a vivir en la verdad. Haznos verdad, Señor, haznos verdad. Haz que nuestra vida viva para agradarte a ti. Y el agradarte a ti se resume en amarte a ti con todo el corazón, alma, fuerza, mente. Y al prójimo como a uno mismo. Es que esa palabra se quede en nuestra vida en el nombre de Jesús. Y en el del que oye el audio y por el poder del Espíritu Santo. Amén y